Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico Franceschi por EVTV. Bien, el gran tema es por supuesto el de la crisis absolutamente desbordada de todas las instituciones venezolanas. La casta política de malandros que dirige Venezuela está como en un nivel ya de locura impresionante porque todo se le va al demonio. Las instituciones ya no respetan ningún límite, ningún marco. Cada quien propone una loquera diferente y esta semana le ha tocado el turno a Diosdado Cabello, que funge de jefe detrás del trono del clan Maduro y Cilia, el clan Cabello, que es más fuerte al parecer en las Fuerzas Armadas que el propio Maduro, condiciona que el régimen debe seguir con elecciones, pero de todo. Se reparten el juego. Maduro dice que debe ser para todas las instituciones legislativas. Diosdado la había propuesto solamente para la ilegal, ilegítima y absurda tesis de eliminar la Asamblea Nacional mediante una Asamblea Nacional propia, solo para chavistas, nacida de un fraude anticipado de lo que son las elecciones en los marcos normales en los periodos constitucionales. Tendremos entonces el 22 de abril una mega elección, dicen ellos, es decir, un mega fraude. Una situación insostenible se habrá presentado como para que lleguen a esta conclusión locoide de que el país debe tratar de convocar las ventajas que puede tener para mucha gente la edificación de pequeñas clientelas en consejos municipales, consejos legislativos, Asamblea Nacional, etcétera, como ya se edificó con alcaldías y gobernaciones manipuladas para agarrarse todo para la élite chavista más avara que nunca, más mezquina que nunca, porque en Venezuela solo puede comer el que tiene acceso al enchufe en los dineros públicos para sustraerlos indebidamente. Y bien, le ha tocado el turno entonces a la propia Asamblea Nacional que muere, ya moría de mengua, administrada por esa mesa de unidad democrática que nos deparó solo decepciones. Y ahora el propio gobierno se encarga de darle el hastazo final para sacarlos del juego. Habría entonces esas elecciones también para Asamblea Nacional en primer lugar y para todos los demás organismos legislativos del país. Así queda entonces plenamente establecido el reinado del AMPA roja, el reinado del AMPA castrista, madurista, diosdadista, el AMPA heredera del legado de Chávez. ¿Y qué es el legado de Chávez? Esta torta, esta gigantesca torta histórica del socialismo del siglo XXI que ya murió en varias de las corrientes latinoamericanas que le hacían coro desde el llamado Foro de Sao Paulo, que llegó a gobernar en varias naciones y solo quedan por allí el vivo de Evo, el indiecito boliviano y ¿cuál otro? Bueno, los sandinistas estaban de antes, pero también se confiesan como buena casta amponil también, parte del fenómeno socialismo XXI, teleguiados entonces por la Cuba del postcastrismo casi, porque ya Raúl mascando el agua apenas administra los estertores de esa agónica burocracia entregada a los bomberos hace rato para ver quién auxilia ahora, una vez que Venezuela ya no puede seguir sosteniendo el presupuesto ordinario de 15 y último para el 500.000 de vagos del Partido Comunista Cubano, que tiene siempre que vivir de alguien, como vivieron 40 años de la Unión Soviética y ahora, desde hace 20 años, de Venezuela. Amigos, la experiencia vivida por los venezolanos cada año peor en estos 19 años, ya es como para pedir auxilio internacional y felizmente empezó a llegar. Empezaron las cancillerías de América Latina a ocuparse de
que siendo ya inviable el régimen venezolano, parece que ahora se concitan las fuerzas en la diplomacia regional para no solo aislar el gobierno Maduro, sino también para exigir su salida mediante incluso un golpe de fuerza. Desde la dirección de la élite política colombiana nos llegaron ya hace un año las primeras voces de solidaridad con la necesidad de una expulsión militar del régimen Maduro, y hace pocas semanas el propio secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, el Tillerson, como lo llama el bruto, ¿cómo se llama?, Padrino López, el Tillerson ha propuesto también que los militares venezolanos salgan de esta peste de Venezuela. Y bien, ¿qué pasa? ¿Que no le hacen caso a Tillerson? Pues bien, Diosdado quiere garantizar por todos los medios que la fidelidad al régimen sería incólume. Para ello, se dedica sistemáticamente a tratar de acallar cualquier voz que estimule desde las Fuerzas Armadas la única y verdadera salida dentro de las entrañas del propio régimen, que por cierto, como dicen, no hay peor astilla que la del mismo palo, puede ser la que dé al traste más fácilmente que otras salidas al régimen del amponato rojo gobernante. Amigos, la posibilidad de una salida militar sí está planteada en Venezuela. Por eso Diosdado se ocupa de mí, que la vengo planteando desde hace años. Yo podría decir, con alguna jaquetonería, Tillerson se puso de acuerdo conmigo, porque esto de la salida militar, Dios mío, hasta el cansancio la he propuesto. Y le puse nombre y apellido. Les dije, por ejemplo, que un militar de carrera como el señor Raúl Isaías Baduel sería la persona indicada para dirigir esas Fuerzas Armadas. Pues bien, Diosdado hace 2 noches se ha ocupado entonces de tratar de desacreditar a Baduel y aconsejarme que no ligue mi suerte a la del general proscrito y en celdas desde hace 8 años. Tiempo suficiente para que si hubo errores y grandes del general Baduel, los haya enmendado por esta situación en la que se encuentra desde hace 8 años preso, torturado y su familia perseguida implacablemente. Pues bien, la situación del general Baduel es sin embargo sugerente para plantear su nombre en el centro del escenario político militar de Venezuela en las próximas semanas. Sigan conmigo para plantearles esta hipótesis mucho más fundamentada. Les decía, amigos, que siendo ineludible, inevitable, que la salida de este régimen de ampones sea por vía militar, como sugiere el propio gobierno norteamericano y la élite política colombiana, sencillamente los venezolanos tendríamos entonces que ajustarnos a esa necesidad. La vía insurreccional, mis amigos, yo no he dicho que se agotó, pero como fue manoseada, estancada, bloqueada por la dirección de la MUD, como quiera que la Guardia en su segmento nazi del gobierno nos provocó decenas y decenas de muertos, de jóvenes valerosos que desafiaban el autoritarismo y el crimen militarista del gobierno en las calles, como quiera que tantos jóvenes por miles pagaron con carcelazos y torturas el que salieron a manifestarse por un cambio de régimen, habiendo ya sido bloqueada esa salida, ¿qué nos queda? ¿En quién podemos confiar? Amigos, muchas veces se salió a la calle. Hay amigos que dicen, la calle, volver a la calle. ¿Para qué? Para que vuelvan a darle palo a los muchachos. Los mismos militares incluso de la Guardia. No, chico,
que se caigan a tiros ellos entonces, porque no queremos más carne de cañón en las calles. No queremos manifestaciones inútiles dirigidas por charlatanes y demagogos que aspiraban siempre a una salida electoral. Ya nos cansamos año tras año detrás de esas consignas electoreras y decíamos con razón, no hay vía electoral ni pacífica ni acomodaticia al régimen, que era lo que quería esta dirección cómplice y colaboracionista del régimen chavista. No va más la propuesta constitucional, institucional, electoral, todas esas, digamos, todo ese rezado democratero con el que se engañaba al país con la vana ilusión de que era posible sustituir un régimen de fuerza y amponil como este de los narcotraficantes y de los militaristas a ultranza que nos vendieron el alma a Cuba hace ya 19 años. Amigos, ¿cuándo va a quedar definitivamente claro que el régimen era fraudulento y que todo su sistema electoral viene ya en 2 decenas de elecciones siendo una burla sistemática a la aspiración democrática de la población? Parece que por fin ha quedado claro, ya nadie quiere ir a esas elecciones. Por más que manipulen encuestas, por más que pongan a valer otros liderazgos, la gente ya le repugnó el debate electorero. Yo felicito a los que, habiendo quizás creído que podían estar asomados en ese ambiente electoral, echaron para atrás y empezaron a retroceder y a dejar solo al gobierno. Los supuestos valientes que aún queden, se tendrá que averiguar cuánto le pagaron para seguir allí, porque solo una persona que haya vendido su progenitura puede estar aún pendiente de unas elecciones patrocinadas por Maduro y Diosdado. Amigos, la situación venezolana ya no tiene salida de esas que por 19 años nos vendieron los fabricantes de ilusiones. Esos avalorios ideológicos de la democracia, ya vimos cuán penosamente nos llevó a una república destruida, a una destrucción institucional y, lo más grave, a una destrucción económico-social. ¿Dónde está nuestra moneda? Pulverizada. ¿Dónde está nuestro comercio interno? Pulverizado, nuestra producción agrícola, ganadera, nuestra producción industrial, pero ni incluso el sistema de importaciones. Todo fue liquidado en aras de rendirle culto al Dios Estado, el Estado chavista, el Estado de depredadores, el Estado de esta élite gobernante que se apropió de ese Estado para convertirse en una oligarquía insaciable, como ha sido todos estos años, con sus cómplices, porque no podían haber permanecido en el poder sin tener los cómplices que tuvieron. Esa es la verdadera razón de la permanencia del chavismo en el poder, mis amigos. Tenían cómplices en la oposición, tenían el coro de adictos a las elecciones para cobrar parte de las migajas que caían de la mesa abundante de los especuladores, de los guisadores bolichicos, boliburgueses, castas oligárquicas de partidos políticos y de funcionarios públicos que han hecho su agosto estafando a los venezolanos. Pero se acabó la fiesta. ¿Y cómo ha de terminar los últimos capítulos de esta historia? Sencillamente en tragedia, mis amigos. En tragedia, y lo que tenemos ahora es que tratar de evitar por todos los medios que la tragedia arrope a demasiadas familias venezolanas, más aún de las que ya hizo sucumbir las esperanzas de tantos millones, hizo migrar millones y hace pasar hambre y privaciones, roncha masiva a la población venezolana. Eso hay que evitarlo a como dé lugar, no mediante un pacto sin principio, sino mediante un golpe seco. Ojalá que las fuerzas militares sepan que tienen solo 2 alternativas. O sacan esta mugre del gobierno, o sencillamente se caerán a tiros entre ellos, por la sencilla ley histórica que cuando un Estado sucumbe, su columna vertebral, que son las Fuerzas Armadas y Policiales, al descomponerse por las peleas de lo que sea, no me interesa,
quién posa de nacionalista o quién posa de proyanqui o quién posa de chavista, heredero del legado de Chávez. Las razones las escogen ustedes. A nosotros lo que nos interesa es que termine esta pesadilla. Y si ustedes no terminan esta pesadilla mediante un acto de fuerza, entonces se matarán entre ustedes. Y nosotros seremos solo espectadores, porque guerra civil no habrá en Venezuela. Presenciaremos vuestra hecatombe, vuestro derrumbe, vuestra lucha fratricida. Esto lo digo porque conozco más de lo que conoce el común venezolano. Sí, es exactamente por eso. Conozco de fuentes absolutamente fidedignas que está que arde la situación interna en las Fuerzas Armadas. Entonces viene la otra crítica. Doctor, ¿y usted cree que esos vagabundos de las Fuerzas Armadas, todos esos jampones, pueden todavía reaccionar? No cometan el disparate de generalizar nunca. Así como no podemos decir que nuestro empresariado es todo guisador y vagabundo, así como no podemos decir que la clase media toda es idiota y partidaria permanentemente de las opciones ilusorias, así como no podemos decir que el pueblo se idiotizó todo, tampoco podemos decir que las fuerzas militares todas corresponden al patrón de mantener este estado de opresión absoluta y de forma abyecta, sumiso al totalitarismo cubano. Hay fuerzas, hay esperanza para sacar a esta gente y de eso voy a referirme en el último segmento de mi programa. El Diosdado Cabello en su programa, les decía al principio, se ensañó contra el general Baduel, haciendo mofa de que yo proponía una dirección civil-militar para la próxima etapa del país que podía o no podía incluir mi nombre, pero que eran quizás lógico que pensaran en el general Baduel por la sencilla razón de que, siendo un militar de alta graduación, tenía 8 años a la sombra en una celda inmunda de este gobierno de enemigos personales de él. Y Diosdado entonces me aconseja, no te garantizo, no te arriendo la ganancia, Alberto, al lado de Baduel. Recuerda que Baduel arrugó el 4 de febrero y arrugó el 27 de noviembre. Caramba, nunca escuché mejor elogio sobre el general Baduel. Arrugó, es decir, no participó del golpe de febrero, no quiso participar del golpe de noviembre, y tú que sí fuiste un felón, tú que sí fuiste un golpista, tú que sí mataste gente, tú que te chorreaste también, chorreado de verdad, porque te consiguieron meado en un piquete que te llevó al comisario Johan Peña y que te vio en ese estado lamentable. Yo sencillamente tengo que constatar, tú tienes trastocado un poco los tiempos y los eventos históricos. El único gran cobarde que había eras tú. También el 11 de abril, donde te vestiste de enfermera. Entonces, ¿cómo es la cosa, Diosdado? A ver, censuras a Baduel porque no participó, no quiso participar, arrugó, como dices tú, en el golpe de febrero y en el golpe del 27 de noviembre de 1992. Ese es su defecto de fábrica, ese es su defecto de chasis. Pues mira, sencillamente es quizás lo que más honra a Baduel no haber sido corresponsable de esa torta histórica que significa los golpes de la felonía militar, por cierto, acompañada del alto mando. Muchos que posaron de supuestos antigolpistas fueron los cómplices de tu famoso golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre. La historia patria será reescrita algún día con precisión para ver hasta dónde llegaban la trama de complicidades, incluso con segmentos de la élite económica y mediática en aquel día aciago en que los militares resolvieron acabar con la institucionalidad democrática. Pero el tema no es Baduel. Los militares escojan a quien lo representen. Los civiles también escogeremos. Como nadie se atreve
a decir que debe ser un golpe militar, yo digo, bueno, yo sí estoy de acuerdo. Propongo mi nombre para una junta civil-militar provisional que rehaga institucionalmente a Venezuela. No me quieren a mí. ¿Y cuál es el problema? Yo no nací con una banda, ¿cómo se llama?, colgada en el pecho. Sencillamente se escoge otro. Lo que sí es necesario es aclarar con cuál programa se constituye un gobierno de transición, porque el programa que yo represento, Diosdado, es algo que quizás no te vaya a gustar. Es extirpar el narcotráfico, extirpar el amponato militar, extirpar las guerrillas colombianas en nuestro territorio, arrinconar y pulverizar el AMPA, los más graves problemas de seguridad personal y familiar que tenemos los venezolanos. Recomponer el territorio nacional que en manos de ustedes se está fracturando aceleradamente y el Estado se está disgregando, metiéndonos a todos en el abismo de una crisis sin fin, de una barbarie, de una descomposición del Estado venezolano. Diosdado, ustedes han puesto una torta demasiado grande para que tú la ocultes con sonrisitas y ataques personales en tu programa cada miércoles. Hay mucha gente que me dice, no se preocupe, Franceschi, eso lo hace más popular. Yo no sé si me hace más o menos popular. Yo sé que Diosdado Cabello y Maduro y Diosdado Cabello son los dos principales responsables a la muerte de Chávez de esta torta gigantesca que amenaza con la disolución final de nuestra república. Y la única manera de recomponerlo es sacarlos a ustedes, como sea, de la manera que sea. Y si tenemos que pedir ayuda militar extranjera, pues que venga. ¿O es que tú crees que yo puedo no asumir también la defensa de que una ayuda militar extranjera sea necesaria? Yo preferiría que fueran nuestros militares los que arreglen el problema, porque sobre todo sería bueno que Estados Unidos se evite y Colombia se evite participar en una crisis de la que no son responsables ellos ni en haberla generado y que deberían no ser responsables de terminarla. Pero si ustedes se emperran en mantenerse en el poder a como dé lugar, con este atropello cotidiano a la inmensa mayoría de la población, si ustedes no toman en cuenta que aliados de la FARC van a una confrontación de gran escala en Colombia también, si la élite colombiana no percibe que el contagio de la gangrena que representan ustedes para el Estado colombiano y la FARC incluida es algo que debe cortarse en los próximos meses, entonces no habrías entendido dónde estás parado, Diosdado. Escúchame, en los próximos 2 o 3 meses Venezuela va a conocer una crisis terminal en estas instituciones que tú representas. En esos 2 o 3 meses que te llevan a tus supuestas elecciones, te llevan a un Estado absolutamente forajido respecto a la comunidad internacional, un Estado absolutamente no solo insolvente, que ya lo son, un Estado fallido, completamente fallido, enemigo de la comunidad internacional. ¡Ey! Ustedes están fabricando todas y cada una de las condiciones para ser invadibles, pulverizables. La diferencia mía con los que ya proponen la intervención extranjera es sencillamente que las Fuerzas Armadas de Venezuela haga el trabajo. Haga el trabajo, no voy a decir si limpio o sucio, porque tienen demasiados años haciendo el trabajo sucio de acompañar a este gobierno de ampones. Y deben reivindicarse, sí, y propongo a Baduel para dirigir esas Fuerzas Armadas, porque Venezuela merece, necesita un cambio de régimen, necesita que ustedes se vayan al cipote y que una nueva república vea la luz para hacer de verdad justicia social, recomposición capitalista de la economía, nuevas relaciones políticas en una comunidad internacional que nos acepte y con aliados que, por supuesto, no son los apestosos del terrorismo y del totalitarismo mundial, sino las grandes democracias de Occidente. Hacia allá vamos, Diosdado, así te pese mucho como capitoste de tus fuerzas de ampones, que son el principal sostén de Maduro. Muchas gracias, amigos. Los veo la próxima semana en mi programa Repúblico Franceschi.